Sí, es una pena. Ahí lo comencé a grabar. Sí, es un poco, nada, se da el espacio y eh, por eso te digo, vamos comenzando, vamos hablando y después se van sumando. eh, Así vamos, porque si no después nos retrasamos también nosotras. Claro, claro. Por Así otro que lado, a veces pienso con respecto a lo que decíamos del horario, que al margen de la hora que uno ponga, llega el que tiene que llegar. Eh, yo te dije el siempre, otro día, la del niño interior me causó mucha gracia porque digo, justo el niño interior. Y sí, siempre ocurre lo mismo y pasa, inclusive pasa en los encuentros, pasan mm, en, bueno, el día del manto, hay personas que el otro día se sumaron que hace años que me lo estaban pidiendo y mira, no es algo que ofrezco seguido, sino uno o dos veces al año, ¿sí? Y estuvo tampoco es, precioso. ¿eh? Así que estén atentos, estuvo precioso. Así que Bueno, estén atentos si vas a compartir este video después, a los que lo eso te escuchen, quería preguntar, de no perderse la fecha. ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Muy bien, yo venía en ese momento, podría haber prendido el audio, pero de un tratamiento de conducto que todavía tengo hinchado. Y Susana es una señora grande que era la primera vez que participaba de algo así, estaba feliz. Porque ella me decía, yo le decía, ¿querés hablar? Y ella me decía, bueno, pero les puedo contar cómo la conocí, cómo llegué. Porque yo la invité por eso, porque ella me había relatado lo que le había pasado. Y en una de esas saca de la cartera la estampita. Mi Una vida. estampita viejísima que se la habían dado en un colectivo, esos nenes que pasan, y la adora, ¿viste? Es la vocación de ella. Y Sí. entonces le dije, y es una señora que se vino caminando, se fue caminando, ahí No. tenés el tema de los horarios también. Llovía, teníamos alguito para comer acá y le encantó. Y dice que Ah, durmió perfectamente bien y que se sentía hermosa el otro día. ay, qué lindo. Bueno, ahí se Así que sumó muchísimas Rosana, que gracias. también tiene el manto. Ah, ¿Volvió a entrar? Pensé que estaba. Ahí está Roxana. Hola, ujú. Ro, cuando puedas. Así que muchas gracias No, bueno, pero esto recién empieza. Porque la realidad. Hola, hola Roxana, ¿todo bien? Bueno, ahí podrá hablar o no, después nos dirá. El manto es. Ustedes lo acaban de recibir. Ahora viene lo mejor. qué Esto bueno. recién comienza, ¿sí? Eh, es algo maravilloso y a medida que uno lo va poniendo más en práctica, más se hace carne, vamos a decir, más experiencias vas a vivir y sorprendentes. Tengo infinidades de historias que me han contado y que yo he vivido. Es también una cuestión de fe, y Sí. saliendo de la religiosidad, porque la fe es un acto de certeza de que algo va a ser de una determinada manera, ¿sí? Eso es un acto de fe, no es hablar desde la A mí lo que me religión. pasó ese día es que cuando hiciste la meditación, le digo yo, hacia el final, que decías, bueno, que visualizáramos el manto y eso, es como que estaba colgado del techo y caía. Y así me pasó también en una que fui hace muchísimo tiempo, cuando es el Día de los Arcángeles, que la señora la hacía solo con el Arcángel Miguel, que teníamos que levantar una mano como para recibir la espada, y yo sentí como que me hicieron así, pero como Sí, como sí, que tomé la espada en el momento. Y eso sí, sentí el día del manto de la Virgen igual, era como que caía del techo. es maravilloso. Yo no, yo solo puse la voz, pero yo no te puse nada, porque ahí con ustedes estaba Guadalupe y el arcángel Rafael, con nuestro yo crístico, ¿no? Con nuestra presencia. Pero solo repetí y, y fui canal.
Precioso. pero muy fuerte. Bueno, la última que hice fue el 12 de diciembre, que fue ahora el año pasado, y fue una cosa, pero te lo digo y me emociona, porque ese día invocar y trabajar con la energía de Guadalupe es muy fuerte. Hasta invité Sí. a las que ya tenían el manto para que lo vivan. De hecho, el otro día mi amiga, la que no se pudo conectar, me lo pidió y participó porque yo se lo activé a ella presencialmente, no es de acá. Y bueno, y también más de una vez se han sumado para ser parte otra vez, más allá de que ya tengan sentir otra vez ese momento de conexión tan profundo que se produce. Así que bueno, Claro. Roxana que está acá, que no sé si va a poder hablar, pero también lo tiene el manto. Bueno, y para finalizar te digo que Susana es la señora, ahora que dijiste 12 de diciembre, que cuando yo el año pasado había ido a la iglesia para el diciembre, por el 8, y compré unos almanaques para el año 2026, dije, bueno, a ver para Susana, a ver para mi amiga Perla y que no sé qué, para mí. Y cuando dije a ver para Susana, a ella le tocó Guadalupe. Me Cuando se lo acuerdo que lo di, contaste. bueno, Me eso que te acuerdo. conté es esta señora que estaba Me ese día. acuerdo. Me acuerdo que me lo contaste, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí dice Roxana, sí, es algo maravilloso. Ujú. Bueno, ya está, no hablo Y es más. algo que ayuda. No, 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 estamos conversando. Y es algo que además es una herramienta energética que no tiene límites. O sea, es para usarlo. Es la amorosidad más profunda que uno puede estar activando. Así que bueno. Bueno, hoy gracias por contarnos esta maravilla que es la experiencia que tuviste el otro día. Me alegro muchísimo. Y como les digo siempre, recién empieza ahora a experimentar con el manto. Bueno, hoy que también surgió, ya lo veníamos planteando y lo veníamos, en algunas oportunidades se mencionó, el otro día también salió este tema y me pareció muy, me quedé con eso, ¿no? Porque creo que a todos nos pasó esto que dijo Diego, cómo nos puede afectar nuestro entorno al momento de llevar adelante nuestro proceso de crecimiento, ¿no? De esa conexión que empezamos a tener con nuestra, con nosotros mismos, con nuestro sentir, con nuestra esencia, ¿no? Y ese trabajo que empezamos a, cuando nos volvemos a nosotros mismos, cuando volvemos la mirada a nosotros mismos, cuando dejamos de buscar excusas afuera y todo esto que venimos hablando, ¿no? Desde todos los encuentros anteriores, cuando empezamos a ver a ese niño, cuando empezamos a conectar con nuestro estado de presencia, cuando nos empezamos a ocupar de nosotros y dejamos de mirar tanto a la afuera, el entorno también está ahí presente y lo ve, lo siente. Cuando hablo del entorno hablo de manera general, involucra a todos, desde nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, si tenemos pareja, no tenemos pareja, de nuestras amistades. Y, y bueno, y ahí está, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos sosteniendo, ¿no? Lo que ya no podemos seguir siendo, porque ahí es esa la realidad y por eso los procesos son cíclicos, porque también como es la vida misma, ¿no? De alguna manera eh, estamos en crecimiento y quedamos estancados por no querer ofender a nadie, por no querer molestar a nadie, por muchas veces por lealtades que tienen que ver con amistades, con familia, con quien sea. No nos permitimos ser. A veces es de manera consciente y otras veces de manera, la mayoría de las veces inconsciente. Pero cuando uno empieza a bucear más hacia adentro, hay cuestiones que se transforman
en incomodidades tan insostenibles que eso involucra nuestra forma de vincularnos con los otros. ¿Y con quién nos seguimos vinculando? Nuestros cambios no quiere decir que no va a haber más vínculos con nadie, pero sí, a veces, esos vínculos se resignifican, empiezan a ser de otra manera, inclusive desde lo más honesto, desde la brutalidad más honesta, pero para nuestro mayor bien, porque más de una vez sostenemos vínculos, inclusive dentro de nuestra familia, solo porque corresponde. ¿Cómo me voy a alejar de los hermanos? Pero sí, eso no implica que vamos a dejar de ser familia porque es parte de mi lazo sanguíneo, pero aprenderé a expresar mis emociones, mis sentimientos, lo que pienso y lo que soy en esencia. Dependerá del otro. Y acá, algo que decíamos, ¿no? ¿Y qué hacemos con el otro? ¿Al otro lo convencemos? Porque esto yo lo viví en carne propia. Cuando yo empecé a iniciarme en todo esto, que como la mayoría de todos iniciamos con Reiki, me encontraba en un proceso muy, muy profundo, de mucho duelo, de venir sosteniendo año tras año vínculos que no los podía seguir sosteniendo de la manera que querían que yo los sostenga, y que yo me aferraba a querer sostenerlos de esa manera, ¿sí? Especialmente los vínculos primarios, ¿no? Los vínculos que tienen que ver con nuestra familia de origen. Más allá de que yo ya había formado mi propia familia, pero mi necesidad de sostener eso, que uno se aferra por no perder el origen, me estaba perdiendo a mí. El camino a eso me llevó al Reiki. Los primeros niveles de Reiki, la maestría, y uno va empezando, ¿no? Empieza a avanzar. Y cada etapa es un proceso distinto. Pero todos esos procesos me llevaron al hoy. Al haber podido diferenciar una cosa de la otra, al poder distinguir y honrar mi historia, mi familia de origen, gracias a todas esas cuestiones yo pude llegar a Reiki, y hay un montón de otras herramientas, pero más que nada vivir mi propio proceso. Al principio, cuando uno le sirvió esa herramienta, se la querés vender, no es vender, pero se la querés dar a todo el mundo. A todo el mundo le ofreces a querer hacerle Reiki, a todo el mundo le decía, tomá flores de Bach, que es lo mejor que hay. En ese momento yo tomaba, pero no era terapeuta, después de muchos años en plena pandemia. Pero todo lo que a mí me hacía bien, meditar, hacer yoga o hacer Reiki, después hice radiestesia y después todo lo querés brindar y querés que el otro lo haga porque sabés que le va a hacer bien. Y sabés si vas, insistís, si le regalás, si le haces, pero mirá, y el otro está en otra sintonía. El otro no lo puede ver, como dicen los pibes ahora. No la ven. Y está bien, porque es su propio proceso. Es su proceso, es su momento, es su trayectoria. Y va a ser de la manera que tenga que ser. Y va a ser con las herramientas, y a veces las herramientas no tienen que ver con lo holístico, sino con otras cuestiones que no tienen que ver con lo que a nosotros sí nos hizo bien. Sí encontramos para nosotros. Es difícil muchísimo. A mí me llevó muchos años
Entender que lo que a mí me sirve, lo que a mí me hizo bien, con lo que yo resoné, no quiere decir que al otro le sea exactamente lo que necesite. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro entorno, de nuestra familia. Y entender, especialmente cuando nos cerramos un poquito más, cuando nos referimos a nuestros vínculos más cercanos, en mi caso mis hijos o mi marido, el hecho de soltar el control, el hecho de decir, bueno, es el proceso del otro, por más hijo que sea, por más madre que sea, por más padre que sea, es el proceso del otro. Lo único que puedo hacer es estar presente acompañando, de la manera que el otro quiera. Porque no podemos imponer nuestra manera de recorrer nuestro proceso. Es así de simple, complejo. Porque uno, cuando se trata de nuestros hijos, queremos resolverle todo, queremos hacer todo. Hijos, sobrinos, ¿sí? Esos seres que amamos más allá de cualquier situación. Pero cuando nosotros decimos, bueno, listo, esto lo tiene que vivir, y yo, más que estar al lado y siguiendo y acompañando y escuchando y abrazando y diciendo acá estoy, no puedo. Porque uno ofrece, pero no es así la manera que podemos ayudar. Porque eso es imponer. Imponiendo, el otro no avanza. Ahora, cuando uno suelta y dice, bueno, que busque su propio camino, que busque sus propias herramientas, que busque el otro, ahí les puedo asegurar que todo empieza a acomodarse. Respetar los tiempos, respetar al otro en su proceso, es la clave para que todo fluya con más serenidad y respetando los tiempos del otro. Porque también nosotros hemos pedido que se nos respete. ¿Cuántas veces? Seguramente, vos te vas a hacer esas cosas raras, y eso que tomás, qué cosa rara que es esa, y vos anda con tus mantras, con tus... Sí, bueno, pero a mí me hacen bien, y yo he pedido que me lo respeten. De igual manera, nosotros a los otros, pero es una cuestión de reconocernos, mirarnos hacia nosotros y decir, esto soy yo. Soy lo que soy en creación. Recién vengo de mi clase de yoga y fue la afirmación, digo, bueno, esto lo tengo que decir. Cuando cerramos la clase fue repetir la afirmación, yo soy lo que soy en la creación, ni más ni menos. El otro también. Y ese entorno va a ser cada vez más puro. Ese entorno va a ser más transparente, más claro, más honesto. ¿Por qué? Porque quienes nos van a rodear, quienes se van a vincular con nosotros, van a estar resonando como resonamos nosotros, con todas las imperfecciones, porque para eso estamos en este mundo. Pero empezando a tener un lenguaje de entendimiento, de sinceridad, de una mirada insuficiente. Que eso lo trae cuando uno es honesto con uno mismo, cuando uno respeta y es honesto con el otro. Entonces, si el otro un día viene y te dice, hoy sí, ¿no me harías una sesión cuántica? Y te caes desmayado ahí, pero la vas a hacer. Y le vas a meter todo lo que te quisiste durante... Y sí, pero llega.
O me haces un frasquito con unas gotas porque no hace una semana que no duermo. Mientras tanto no te habían dicho nada. Pero de golpe te piden las flores. Y ahí van. Y pasito a pasito cada uno va buscando su manera y va a estar bien. ¿Qué pasa con los que no? Con los que no es su proceso. Y vas a ver cómo seguís. Vos vas a seguir estando en el mismo lugar. El amor no se pierde, pero también hay un amor que es reconocerte a vos misma y vas a saber cómo manejarlo. Yo les voy a decir que en el transcurso de mis últimos 30 años y habiendo empezado Reiki hace 20 y pico, y sí, en el camino mi entorno cambió, diría unos 170 grados. ¿Sí? Unos 170 grados. Se achicó el entorno, ni les cuento. Pero vivo en paz, porque yo no le debo nada a nadie y soy en profundo amor y gratitud. Expando el manto a todo el mundo y doy gracias a cada uno de los que fueron parte hasta este momento de mi vida. Y voy a seguir dando gracias, porque cada una de las personas que nosotros nos relacionamos a lo largo de la vida son piezas fundamentales que nos nutren de alguna u otra manera para que seamos lo que somos. Ni más ni menos. Inclusive aquellas que quizás no nos gustaría recordar, pero son siempre grandes maestros que nos están mostrando algo que debemos integrar, aprender, soltar, liberar, para seguir creciendo, para seguir encontrándonos a nosotros mismos. Ser buenas personas no significa tener 1.000.000 de amigos. ¿Se acuerdan de esa canción? La de Roberto Cabo, Yo soy 1.000.000 de amigos. Está buenísima. Pero la realidad que uno puede llegar a tener 1.000.000 de amigos y ojalá podamos vibrar y resonar con 1.000.000 de amigos, porque sería fabuloso. Pero la realidad es que es difícil que haya 1.000.000 de amigos resonando siempre al mismo tiempo, porque estamos en un proceso continuo y permanente de crecimiento. Y la base de nuestro crecimiento va a ser la honestidad con nosotros mismos. Y de ahí para afuera. Es así. Es lo que hace a esa esencia que nos va a permitir seguir creciendo. Y eso no quiere decir que somos egoístas, porque una de las frases fundamentales es ay, qué egoísta. Se volvió re loca. Está re loca, déjenla ahí. ¿No? Sí, Inés se ríe porque es la frase. Se volvió re loca, déjenla ahí sola, como perro malo. Y así es como también en ese camino empiezan a aparecer muchas almas, muchos seres, que quizás nada que ver con esto, nada que ver con técnicas, ni terapias holísticas, ni nada de eso, pero sí tienen su recorrido y resuenan de alguna manera con nosotros. Bienvenida a mi locura, totalmente. Pero esto que yo el otro día estaba haciendo un video para subir para el tema de la sesión cuántica que voy a dar el sábado, y decía la importancia que es vaciarnos, liberar
¿no? Soltar y sacar para poder reconocer qué es lo que verdaderamente es uno, para poder reconocer qué es lo que me nutre del entorno, qué sí, qué ya no. Y ahí va todo, ¿no? Ahí involucra todo. Que sí negociamos, que no ya no negociamos. Ni siquiera a veces ya ni negociar. Que sí es lo que quiero para mí, que no. ¿Cuántas cuestiones? ¿Fácil? No, no es fácil. Los procesos no son fáciles. Los crecimientos no son fáciles. Los chicos cuando aprenden a caminar, no les es fácil, ¿no? ¿Cuánto empiezan? Primero gateando, con suerte, algunos ni gatean, empiezan a los porrazos, a los golpes, a los tropezones. Bueno, los procesos son iguales. Y dentro de esos procesos está esto. El primero vernos, reconocernos, mirarnos, vaciarnos y aceptar que si yo puedo construir mi vida a través de cualquier tipo de herramienta o de la manera que me lleve a conectarme conmigo misma, pero el otro no lo puede ver, el otro se enoja, el otro, un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esto de que después lo seguí hablando con Roxana, la fecha de nuestros cumpleaños, de reunirnos con tanta familia, con tantos amigos, y quizás uno lo único que quiere es estar en paz, tranquilo y disfrutar de su día. Y termina respondiendo a las demandas de los demás, porque hay que ser de esa manera, porque hay que sostener a la familia unida, porque hay que... pero son amigos de 40 años, ¿cómo no lo voy a invitar? A ver, el empezar a conectarnos con nosotros nos lleva inevitablemente a ser honestos con nosotros mismos. Y eso implica, cuando digo sí, cuando digo no, a todo mi entorno. Y si hay un verdadero amor, si el verdadero amor genuino está en esos vínculos, no hay nada que temer. Porque el otro te amará de manera incondicional, que es a lo que vinimos, ¿no? A aprender a amar de manera incondicional y respetar al otro como es. Y ahí, en ese respetar, respetaremos que su proceso va a ser de la manera que tenga que ser, sin imponerle lo que a nosotros nos sirvió. Y de la misma manera vamos a pedir o a querer que el otro también respete nuestros procesos. Que cuando necesitamos silencio será silencio. Cuando querramos un cumpleaños que tiramos la casa por la ventana lo será. Y al otro año si quiero estar sola estoy sola. Y no por eso le estoy diciendo que no lo quiero. Son procesos, llevan tiempos. Y esos vacíos en donde nos desprendemos de todo y sentimos morir de tristeza, de angustia, es porque en realidad estamos despidiendo, liberando a la María Luján que fuimos, a la Inés que fuimos, a la Roxana que fuimos, al Diego que fuimos. Y está bien, porque son duelos de nuestra propia existencia, de lo que fuimos y ya no podemos ser. Por más que la familia nos demande tener que sostener una manera de ser. Y no podemos. Porque ese es querer sostener lo que no somos, nos lleva a las enfermedades, nos lleva a los ataques de ansiedad, nos lleva a los ataques de pánico, nos lleva a un montón de trastornos con el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, nuestros procesos serán los que tengan y nosotros querramos hacer, y los procesos de los demás serán en la medida que cada uno pueda, sin querer imponer al otro cómo debe ser su proceso y sin que el otro nos quiera manejar cómo debe ser el nuestro. Y ahí va a haber vínculos saludables, honestos y verdaderos. Los que no resuenen con eso, los abrazarás con amor, le darás las gracias y los honrarás por el tiempo que compartieron juntos.
algún día, quizás, esos procesos se vuelvan a encontrar. Y si no, en otro momento, en otra vida, en otra existencia, si la hay. Es así. Preguntas, comentarios, escucho. ¿Se entiende lo que alguien tiene alguna duda? Inés, sí sé que entendiste porque me fuiste asintiendo. Esto que yo quise hablar hoy es algo que yo transcurrí, viví, eh, que me atraviesa y lo hice totalmente carne, y que no hace mucho que pude asumir, entender y integrar que mi proceso es mío y que el del otro es el del otro y yo no tengo por qué imponerlo a mi manera, a mis tiempos. Y es un acto de amor a uno mismo y al otro. ¿Sí? Y por supuesto, muchas veces va a ocurrir que el otro no le guste, que vos tomes decisiones para que sentís necesarias para vos, o decisiones que tienen que ver con tu ser, ¿no? Con lo que es uno en esencia. Y bueno, y ahí pueden aparecer enojos, pero vos estás siendo sincera, primero con uno mismo, con tu esencia, y el otro, si se enojó, es un proceso del otro, no es tuyo. Es el proceso, el enojo, que se ofendió, lo que sea que al otro le suceda con tus decisiones, con tu proceso, con lo que elegís, es un problema del otro. El amor está. Lo que uno no puede estar manejando, lo que al otro le sucede cuando uno toma decisiones para uno mismo. ¿Se entiende? Esto es fundamental. El respetarse uno cuando uno es honesto con uno mismo. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? Acá voy a leer algo porque... bienvenida a la locura, sí. Bueno, bien. ¿Dudas? ¿Algún comentario? Esto se trabaja mucho. Sinceramente, Roxana es testigo, ha participado. No me acuerdo. En las sesiones cuánticas se hace mucho trabajo de liberación de lazos vinculares que a veces están energéticamente, pero no por mala intención, sino que a veces uno no se da cuenta, todo sucede a nivel energético inconsciente también, y en la sesión cuántica se hacen esas limpiezas, esos cortes, esas liberaciones, que pasa a nivel cuántico y después tiene su proceso, pero uno ya está como encauzado, ¿sí? ¿Se entiende? Uno es como que de golpe se da cuenta que estaba ocupando roles en donde no tenía que estar, por ejemplo, o exigiendo al otro una manera de ser, o responsabilizándote del proceso del otro, cuando no es así. Entonces, todo lo que tenga que ver con las herramientas que nos puedan ayudar a cada uno, como les dije hoy, a mí me sirvieron algunas y al otro le va a servir otras y va a estar todo bien. Y quizás su momento no es que se tenga que poner a trabajar de manera consciente, que tiene que seguir a su manera. Y va a estar bien porque es lo que elige. El ser humano vino a este mundo a elegir permanentemente. Esa es la lección, ¿no? Cómo saber diferenciar, distinguir
y tener una capacidad de discernimiento, que sí, que no, ¿no? Y qué es lo que resuena. Y fundamentalmente esa conexión con uno mismo y no perderse en el entorno, ¿no? En la mirada hacia afuera, más que la mirada hacia adentro. Eh, Pregunta, dudas, comentarios, algunas. Bueno. María Luján, Sí, mientras hablabas pensaba, aparte de, ¿no?, de todas las características y cosas que dijiste, la importancia de lo genuino y de lo auténtico en uno mismo, porque eh, tenemos que partir de nosotros. No sé si todos serán terapeutas holísticos, como le dicen ahora, pero cuando describiste tu camino, tu derrotero, es muy parecido al mío, con la diferencia de que empecé buscando algo para otra persona de la familia, que era mi mamá, por su artrosis, por su artritis. Bueno, terminé. Es muy gracioso porque fui a poner el cuerpo yo, pero a mí me interesaba todo eso y yo leía de todo eso hace muchísimos años también. Y terminé haciendo todas estas cosas y más. Me ha pasado también con registro akáshico y me ha pasado con lo último que nombraste, de hacer sesiones, en mi caso, de cámaras cuánticas o de apometría, que es una técnica que si buscas, mucho en español no hay porque viene de Brasil. Entonces la persona que me lo enseñó lo adaptó para no tener que desdoblarse, sino para hacerlo con la mente. Bueno, y una sí, serie de cosas que vos decís, güey, ¿cómo llegué yo acá? Mientras que en mi casa pensaban y decían, aunque no éramos muchos de familia, de todo. Pero cuando tenés que estar, estás. Y se siente porque también me pasa con amigos. Lo que sí aprendí, que quizá les sirva a alguno de, no quiero serme la maestra Ciruela, ya no soy más docente, pero lo que sí quizá les sirve a alguno es que no ofrecerlo, como dijiste vos, no ofrecerlo por ofrecerlo, ni decir, mira, aprendí tal cosa, porque me pasa con particularmente una amiga que cuando yo la escucho, porque es mi amiga y porque además soy así, me gusta escucharla, y después termina diciéndome, no, de todo lo que vos aprendiste, haceme lo que quieras. No, lo claro, hacía horas haciendo cosas de todo lo que había aprendido y no, ya no. Decime qué querés, claro. ¿Con decime qué qué te hizo resonás? bien, decime cómo te... No, porque ¿sabés qué pasa? Una cosa es que realmente no sepas porque es la primera, la segunda vez que vas a una sesión y no estás orientado, no tenés guía, no tenés idea de qué se trata, como me ha pasado a mí Claro, cuando fui a aprender. Pero otra cosa es que y no es crítica, es porque yo lo aprendí como terapeuta. Y otra cosa es porque, bueno, no, haceme de lo que vos sabés hacer. ¿Y vos qué estás haciendo mientras? ¿Te pusiste a...? No, eso también lo aprendí. Y es muy importante, no porque no valore la persona lo que le hice, sí, sino porque es como que, ay, si total fulanito me hace. claro, Un día bueno, estábamos en una clase que la profesora llegó a decir, te juro que me voy a hacer una remera, mándame la renga. Porque era, viste, la persona que va y va, lo cuentan mucho los tarotistas, y va, y arreglame por esto, y arreglame esto otro, y no te voy a arreglar la vida. exacto. Perdonen que hable así los que no me No, no, conocen. no, no, es clarísimo. Bueno, esto tiene que ver con el respetar el proceso del otro. Uno como Así es. terapeuta sirve, está al servicio, pero el trabajo es del que tomó esa herramienta. Yo solo soy el canal. Hoy hablabas del mando, cómo sentiste y me dijiste, no, porque vos cuando dijiste, no, no, yo solo puse la voz. Yo no hice nada, lo hiciste vos, estando donde estuviste, donde quisiste estar, porque te presentaste, porque te sumaste al encuentro y porque fuiste parte de esa sintonización, le decimos, porque es una activación de una herramienta. ¿Y qué te dije después? Ahora empieza el camino. Yo ya está, ya cumplí con mi parte. Ahora el resto es tuyo, porque vas a ser vos la que tomaste esa herramienta para trabajar en vos. Muchos pueden no ser terapeutas
y utilizar herramientas. Por ejemplo, Roxana no es terapeuta y tiene el manto, por ejemplo. O toma sesiones, o Diego, o toma sesiones. Pero esa herramienta va a ser su trabajo en el momento. Pero el proceso es de cada individuo, de cada ser. Y esto que vos decís del tarot es cierto también, porque muchas veces se cree que las herramientas holísticas hacen en los procesos un tipo de magia. Y no, son herramientas que te van a estar ayudando a acomodar un poquito la cuestión, pero después es un camino a recorrer. ¿Sí? Yo decía esto de las sesiones cuánticas porque en las sesiones el trabajo energético ayuda y acompaña a liberar, pero después viene el proceso y el camino, ¿sí? A que el mismo individuo que tomó esa sesión haga el recorrido, ¿sí? Lo mismo con los registros akáshicos. Recibiste la información, bueno, ahora ocupate con esa información, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y ahí entra el libre albedrío, la autenticidad, todo esto que hablamos, hacernos cargo de nuestros propios procesos y también que el otro no le podemos imponer, como vos decías, tenés una amiga que le ofreces, o le decís, le hablaste de esto, le hablaste del otro, bueno, ahí es respetar también de esa manera el proceso del otro. Elegí vos, porque sos vos la que tenés que resonar con qué herramienta te gustaría o sentís porque te hace, no sé, hay algo que te mueve en el cuerpo que sentís que es esa. Y eso que sentís es tu alma que te lo está diciendo. Pero bueno, volviendo a esto de qué hacemos con este entorno, el entorno, que puede ser el vínculo que sea, es entender que cada uno tiene su propio proceso, que el proceso es hacia adentro, hacia uno, no hacia afuera, y que el otro también tiene el derecho de vivir su propio proceso a su manera y como lo elija. Porque nosotros sentimos nuestros avances y nuestros progresos y cómo pudimos salir de un montón de cosas y queremos que esas mismas herramientas sean de utilidad o le sirvan al otro. O que el otro tenga una mirada, una visión, ¿no? De ante la vida igual a la nuestra. Y no la van a poder. Y si no la pueden tener, porque no están vibrando igual que vos, está todo bien. Pero hay que respetarlo. Hay que respetarlo y soltar. Soltar que creemos que tenemos la responsabilidad que el otro crezca como ser, queriéndole hacerle llegar lo que nosotros hemos vivido. Y querer querer, y sostener vínculos por mandato o por lealtad y sostener lo que no se puede sostener nos lleva a, como dije hoy, a enfermedades, a procesos de ataques de pánico, de ansiedad, de miedo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ataques de ansiedad, de pánico, tiene que ver con eso. Con el miedo a o el querer sostener lo que no podemos sostener. ¿Sí? Hay No veces que encontrarnos. hasta, perdón, hay veces que hasta se decepcionan, porque, no sé, ponele, te cuentan, fui a una sesión de tal cosa, y van, ¿no? Y dice, a mí no me hizo nada, y a mí no me... Y me hizo acordar a lo último que estabas diciendo, claro, no es todo para todo el mundo. Y hay mucha gente que le pasa que te dice, no, a mí no me pasó nada, o no me hizo nada, o no me sentí bien, o no era lo que esperaba, no era lo que buscaba. Bueno, porque Hay muchas veces veces que hay cuando mucha hablan hay que mente. escucharlos con atención, porque Claro, hay veces que yo los escucho y digo, no es lo que vos, no te dijeron ni te pasó lo que vos querías escuchar, o que lo que vos querías que te pasara, exacto. como me puede Bueno, pasar a mí. totalmente, por eso, pero son procesos de cada uno Ujú. y hay que respetarlos.
son los procesos de los demás. Forzarlos no está bueno, porque estamos invadiendo el proceso del otro. Es como cuando yo siempre digo, o en tarot o en registros, me ha pasado, y obviamente no hubo respuesta, cuando me vienen a hacer preguntas por la vida del otro, y no, me pasó hace muy poco, y yo soy muy clara cuando digo que en tarot terapéutico es un tarot terapéutico, no es de adivinatorio. Yo no, yo uso solamente los 22 arcanos mayores, no uso todo el mazo, no lo conozco, no conozco los arcanos menores. O sea, sé que son, sé quiénes son, pero no sé los significados porque yo me dediqué y profundicé solo en arcanos mayores como terapeuta, ¿no? Con una mirada totalmente holística desde la conexión con el inconsciente. Por lo tanto, si me venís a preguntar si tu ex marido va a seguir con la mujer que está o si van a tener hijos, no, discúlpame, yo no te voy a responder eso. Aunque sé que en las cartas la puedo abrir y me las pueden contestar o sacar el péndulo y que me lo diga, yo no trabajo con eso. Hay terapeutas, si vos querés seguir por ese camino, está en tu libertad de elegir eso. Está todo bien. Yo eso soy muy claro cuando brindo los servicios. Lo mismo en los registros y siempre hago toda una apertura y aclaro que yo, si me vas a hacer a la mitad de la apertura una pregunta de alguien que no tiene que ver con estos registros que son los tuyos, no me lo van a responder, no me va a llegar la información, porque es invadir, ¿sí?, el libro de vida de otra persona. Lo mismo pasa con nuestros procesos y con los de los demás. Querer insistir o pretender que el otro siga nuestros propios procesos es invadir eso. Y que los otros crean que estamos locos o que nos pasa que estamos raros por lo que hacemos, ahí hay que soltar, porque ahí es querer, ahí está la manipulación del otro hacia nosotros. Nos transformamos en seres peligrosos. ¿Por qué? Porque movemos el avispero y empezamos a emanar mucha luz en donde quizás, y no lo hacen de manera consciente, a veces sí y a veces no. La mayoría de veces son inconscientes. A veces estamos sanando el árbol y somos quienes vinimos con esa función, ¿sí?, a sanar el árbol, a despertar el árbol. Pero bueno, hay que hacer el camino de apertura y cuesta, ¿sí? Entonces, nada, paciencia, y lo más importante es la conexión con nosotros mismos. Son las 8:09, si les parece, 3 minutitos, 5, vamos a hacer, y 14 volvemos y hacemos la recalibración. ¿Les parece? Les voy a contar un poquito qué es la recalibración cuando volvemos. Y 14 estamos de vuelta, ¿sí? Bárbaro, gracias.